empresario blanco, en shock al ver a Negro Callejero vencer a guardia de palacio. La plaza frente al Palacio de la Moncloa hervía. Era temprano, y la gente se agolpaba como si allí se decidiera el destino del mundo. Brandon Martínez, un artista marcial con más ganas que destreza, se movía incómodo entre el gentío. La inseguridad le apretaba el pecho como un puño invisible. Había venido a demostrar que no era un impostor, aunque en el fondo temía que cada movimiento suyo delatara su miedo. Jabari Okoro, el guardia sereno que llevaba años custodiando ese lugar, observaba desde el otro extremo, con la calma de quien conoce cada piedra de aquel espacio y también los secretos que guarda. Estaba despojado de su uniforme, vestido con ropa sencilla, como un hombre común, aunque sus ojos eran una muralla silenciosa que desafiaba a quien quisiera entender la verdadera fuerza. Nadie imaginaba que aquel encuentro, a punto de estallar, cambiaría todo. El aire cargado cayó en un silencio de golpe, sin pensar. Su puño salió lanzado con furia, una locura en movimiento. Jabari apenas hizo un gesto, y el choque tremendo resonó como un trueno seco. Parecía que el mundo se había detenido. La multitud contuvo el aliento, bocas abiertas, ojos enormes. Brandon, en el instante exacto del impacto, sintió un temblor frío que calaba hasta los huesos. Su brazo vibraba, pero no iba a ceder. Al instante la noticia explotó. Un video rozando con lo viral, disparado por celulares y cámaras ocultas, atrapó la escena con una crudeza implacable. El golpe imprudente de Brandon rebotó en redes con una fuerza demoledora. Voces que antes admiraban se volvieron cuchillas filosas. ¿Quién se cree este chico? Un bluff total. ¿De qué sirve la violencia sin control? Las críticas arreciaron, los insultos volaron alto y sin piedad. El artista marcial, que llegó con sueños, ahora se hundía en un pozo de humillación abierta. Mientras tanto, Jabari, lejos de la tormenta en redes, cruzaba los brazos y miraba el espectáculo con ojos cansados. Observaba los egos desbocados, los prejuicios encendidos, la sociedad cazando cabezas sin mirar más allá. Sin uniforme, sin protección, sentía la carga de ser la voz del cambio, pero también el peso del silencio roto. Entonces un detalle extraño salió a la luz. Entre Brandon y Jabari, un secreto enterrado, un pasado donde sus historias se entrelazan más allá del presente. Era algo más que un golpe. Era un choque de vulnerabilidades que ninguno estaba listo para enfrentar. Entre las sombras de ese encuentro abrupto, un oculto lazo se despertaba, una verdad incómoda a flor de piel. Brandon, consumido por la desconfianza y la rabia, sentía como cada paso lo hundía más. Jabari, con el nombre y la responsabilidad tatuada en la mirada, luchaba contra el peso de ser más que un simple guardia. La multitud seguía expectante, pero ahora la batalla no era solo física. Los dos hombres se miraban en silencio, sabiendo que estaban al borde de un abismo. El grito queda atrapado en la garganta. Las decisiones tensan el aire. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por ser quienes realmente son? ¿O rendirse ante el fantasma del orgullo? En ese instante, mientras el sol bajaba lentamente, el pulso del momento se congeló. No había ganadores aparentes, solo un desafío pendiente que retumbaba en la cabeza de todos los presentes y de quienes ya habían visto el video. ¿Qué es más poderoso, el orgullo o la humildad? ¿Y quién realmente ganará en esta batalla de identidades? Oye,
Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Los ojos de la multitud no se movían de la confrontación. Cada respiro se sentía como un eco distante, como si todo lo que había ocurrido se estuviera reproduciendo en un bucle interminable. Brandon y Jabari se mantenían firmes, desafiándose en un silencio colosal, cuando de repente el estruendo de una explosión repitió la misma intensidad del golpe que había resonado momentos antes. El sonido retumbó en los corazones de la gente. Un trueno en la calma del día, y una nube de polvo gris se elevó del suelo. El pánico se desató. Gritos se mezclaron con el susurro de una alarma, y la multitud comenzó a dispersarse en una escena de caos. Brandon miró a su alrededor, buscando un refugio que no existía, mientras Jabari se mantuvo en su lugar, paralizado por la sorpresa. De la nube, una figura emergió, cubierta de escombros y caos. Era un hombre de rasgos faciales conocidos, aunque desfigurados por la ira. «Tú eres un traidor», gritó, apuntando directamente a Jabari. La multitud en su huida volvió a los dos hombres, atraída por este nuevo drama. Jabari se sintió caer al instante dentro de un recuerdo profundo. Su piel se erizó. «Carlos», susurró, el nombre saliendo como una bruma de sus labios. Era su hermano, el hermano que había perdido hace años, en una batalla en la que había estado involucrado, en el mundo del crimen, un universo del que Jabari había salido al renunciar a su familia y a su pasado. ¿Creías que podías escapar de lo que eres? Estoy aquí para cerrarte la boca, dijo Carlos, el odio brillando en sus ojos. El silencio se volvió un monstruo. Absorbía todos los murmullos hasta que solo quedó el aire helado de la traición. Brandon, aunque todavía aturdido por lo que había sucedido, sentía la atracción del drama familiar que se desplegaba frente a él. No solo era un espectáculo, era un abismo entre hermanos que se abría mientras la vida de Jabari se desmoronaba ante sus ojos. Fue entonces que la verdad golpeó a Brandon más fuerte que su puño. Jabari no era simplemente un guardia de palacio. Era un hombre marcado por un pasado que había intentado enterrar. «¡Eres un cobarde!», gritó Carlos, su mano temblando, alzando un arma que relampagueaba bajo el sol. La gente se paralizó. La adrenalina helaba la sangre, mientras Jabari intentaba comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Su hermano, el único lazo que había creído perdido, había vuelto para arrastrarlo hacia el abismo que había dejado atrás. «No tienes que hacer esto», dijo Jabari, sus palabras cargadas de una mezcla de desesperación y determinación. Pero Carlos sonrió, una sonrisa amplia y oscura, como si todo el mundo estuviera en su contra. «Lo haré porque tú lo decidiste.
Siempre has pretendido ser mejor que nosotros, Jabari. Pero mira lo que has hecho. Has traicionado tus raíces por un trabajo en un palacio. La multitud volvió a murmurar. La realidad situada en la línea entre la lucha de identidad y los fantasmas del pasado. Lo que inició como un desafío físico, pronto se transformó en una confrontación personal, una guerra entre lo que uno es y lo que se ha decidido ser. Y todo lo que conocían sobre Jabari, e incluso sobre Brandon, se tambaleaba sobre el filo de un cuchillo afilado. Los ojos de Brandon se abrieron como platos. Él también estaba envuelto en esta batalla. «No, esto no tiene que ser así», bramó. Pero en su interior una chispa oscura comenzaba a encenderse. ¿Quién era realmente? ¿Qué estaba ocultando él? El enfrentamiento alcanzaba su cenit, y mientras la tensión se palpaba en el aire, una pregunta rondaba en sus mentes. ¿Podrían romper las cadenas del pasado? ¿O sería el destino quien decidiera cómo finalizar esta historia? Mientras la sombra de la traición se cernía sobre ellos, el futuro brillaba incierto, prometiendo un encuentro entre identidades desgarradas que ninguno pudo prever. El aire se volvió aún más denso, como si un peso invisible se hubiera añadido a la atmósfera. La multitud, paralizada entre el miedo y la adrenalina, sintió que el tiempo se desaceleraba. Los latidos de los corazones resonaban como un tambor distante, marcando la cercanía de un desenlace. Mientras Jabari enfrentaba a su hermano, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué podía hacer para detener esto? Sus pensamientos se dispersaban entre recuerdos y un futuro que se desmoronaba. «No, Carlos, no hagas eso», gritó Jabari, luchando contra sus propios demonios. Pero el odio en los ojos de su hermano era como un fuego que devoraba todo a su paso, arrasando cualquier posibilidad de reconciliación. Justo cuando el ambiente se encendía con la promesa de un caos inminente, un sonido agonizante cortó el aire. Un petardo ensordecedor que estalló detrás de la multitud. Pronto, todo el escenario se tornó en un espectáculo de luces y sombras. La gente se volvió hacia la fuente del estruendo, gritos de alarma emergiendo de sus labios. En medio del remolino de confusión y caos, Brandon sintió una presión creciente en su pecho. La realidad se desdibujaba, como si un velo se levantara para revelar algo inminente. Entonces, como una escena sacada de una película de acción, alguien emergió de la niebla de polvo y pánico. Era una mujer con rasgos familiares, aunque completamente transformada por el tiempo y la rabia. «Jabari, esto es culpa tuya», ella exclamó, su voz rasposa, llena de desafío. La multitud se detuvo, paralizada. Era Elena, la madre de Jabari y Carlos, a quien todos creían muerta en un enfrentamiento que había desbordado la familia años atrás. Pero no solo había sobrevivido, parecía haber cambiado, marcada por la pérdida y la desesperación. Los ojos de Jabari se ampliaron en un doloroso reconocimiento. Un torrente de emociones chocando en su interior. «Mamá». La palabra salió de su boca como un susurro, un eco cargado de años ausentes. La rabia de Carlos se tornó en sorpresa, un destello de confusión abriéndose en su expresión. «Me abandonaste. Ambos me abandonaron», gritó Elena, su mirada centellante de furia. «Pero he estado observando desde las sombras, y ahora discutimos nuestras verdades en esta plaza, como si fuera un vulgar espectáculo. He venido por ti, Jabari». Un silencio semanas cayó como un telón, estrangulando cualquier sonido mientras la revelación se asentaba. La multitud parpadeaba, entre incrédula y fascinada,
¿Qué más secretos escondía la familia? ¿Un pasado lleno de traiciones y engaños? Brandon sintió como si una tormenta se desatara dentro de él. Ya no era solo un duelo personal, era un conflicto profundo con raíces entrelazadas que amenazaban con devorarlos. Elena se giró hacia su hijo menor, su voz ahora suave, casi quebrada. Carlos, hay cosas que no comprendes. Tu camino no es el mío. Deja que Jabari viva la vida que yo nunca pude. Pero Carlos, sintiendo que su mundo se desmoronaba, ignoró las palabras mientras su puño temblaba alrededor del arma, incapaz de comprender la complejidad del lazo familiar que se extendía ante él. El caos nuevamente reverberó en la plaza, y entre la multitud se comenzaron a escuchar murmullos sobre traiciones, pasados oscuros y secretos ocultos. La atmósfera se tornaba muchas tonalidades de peligro, mientras la verdad reclamaba su lugar en esta complicada red. Con cada latido, los corazones se aferraban a la expectativa de un desenlace, sabiendo que todo lo que pensaban conocer estaba a punto de ser cuestionado. El tiempo había llegado para aceptar o destruir lo que significaban. Y en ese instante, mientras las sombras danzaban con el ocaso, una sacudida de revelaciones lo envolvió. ¿Qué podía realmente ser la familia si los pasados estaban llenos de secretos que ninguno estaba preparado para afrontar? La batalla por el alma de Jabari apenas comenzaba. El aire vibraba con la tensión acumulada. Un sudor frío se aferraba a las sienes de Jabari mientras miraba a su madre, Elena. Las palabras flotaban entre ellos como si fueran objetos pesados, dispuestos a caer en cualquier momento. Carlos, aferrado al arma, parecía una tormenta lista para desatarse. La multitud contenía la respiración, sus ojos fijados en el desastre a punto de desatarse. «Deja que Jabari viva la vida que yo nunca pude», repetía Elena, su voz temblando con cada sílaba. La desesperación impregnaba el ambiente, y por un instante el tiempo pareció quedar suspendido, pero las palabras de ella no calaron en Carlos. «Sumi, ¿y tú crees que puedes cambiar eso?» Carlos lanzó una risa amarga, su voz resonando como un eco de resentimiento. En ese instante, algo primordial hizo clic en la mente de Jabari. Recordó fragmentos de su infancia, murmullos de secretos familiares que siempre había ignorado o enterrado. Sin embargo, antes de que pudiera articular su confusión, la escena se tornó aún más surrealista. Una explosión sorda, fuerte y cercana sacudió la plaza. No otro estallido de fuegos artificiales. No era un simple susto. Era un sonido que hacía eco de una agenda oculta. La multitud se dispersó en pánico, los gritos resonando como un coro de horror, mientras el polvo y el caos consumían el aire. Jabari se cubrió la cabeza mientras buscaba a su madre y a su hermano entre la confusión. En medio del desorden, una figura emergió del humo gris, con una calma que desafiaba el pánico. «Suficiente», dijo, y la voz era poderosa, como un timbre de campanas de alarma. Brandon, olvidando su propio conflicto, se dirigió a ella con la mirada fija. Era una mujer vestida de negro, mientras sus ojos centellaban con una intensidad inquietante. «Ustedes no saben la verdad», continuó, alzando una mano para dominar la escena. La multitud, que había comenzado a dispersarse, se detuvo a escuchar. Hombres y mujeres congelaron su huida. Aquella mujer les dio la vuelta a todos, con una autoritas que pocos se atreverían a cuestionar. Su imagen se iluminó en el tumulto, y Jabari sintió que la piel se le erizaba. «Soy Samira», anunció
y su tono era firme. Soy su madre. Un silencio abrumador cubrió la plaza. Incluso el viento pareció detenerse. Jabari parpadeó. Su corazón se detuvo por un momento. «Eres la razón de todo, Carlos», continuó, sin apartar la mirada de él. «Yo fui quien dejó la familia, no fueron ustedes. Y no solo eso, tu hermano tiene un don que aún no ha comprendido. La verdad sobre su origen es diferente a lo que cualquiera ha creído». «Esto no tiene sentido», gritó Carlos, pero su voz temblaba. Jabari estaba en shock. «Tu padre no es quien crees. La familia que creyeron muerta está aquí, en las sombras, manipulando. Y tanto tú como Jabari están en el centro de algo más grande que ustedes mismos». Las palabras de Samira penetraron como cuchillos, revelando una estructura histórica de traiciones y secretos que pulsaban ante ellos. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir esto?» Jabari sintió el suelo temblar bajo sus pies. El caos de la plaza se convirtió en un eco distante, mientras su realidad se desmoronaba, reescribiendo su identidad en un instante. La mujer continuó. «Jabari, eres parte de un linaje que no deberías haber sido. La familia que creías apoyar no es quien dices ser. Estás destinado a ser algo más». Antes de que pudiera procesar esta nueva revelación, un destello atravesó la multitud. El sonido de un disparo resonó, cortando la tensión como un cuchillo. Jabari giró. El mundo se apagó, su mente llenándose de preguntas sin respuesta. El caos era palpable, y de repente había más en juego que solo sus identidades. «Jabari, muévete», gritó Brandon. El silencio se rompió con el estallido ensordecedor del disparo. Un instante eterno, en el que el tiempo pareció detenerse, como si el mundo entero contuviera el aliento. Jabari sintió la necesidad de reaccionar, pero el terror lo paralizaba. Su corazón latía en su pecho, como si cada pulsación resonara en la plaza llena de incertidumbre. La multitud gritaba, una ola de pánico que arrastraba a todos, cada rostro pálido como fantasmas en medio de un caos fresco. Brandon, con el rostro desencajado, apenas tuvo tiempo para girar la cabeza hacia la fuente del ruido. «Jabari, muévete», bramó, su instinto protegiendo a aquel que una vez consideró un rival. Pero Jabari seguía inmóvil, incapaz de apartar la mirada de la figura que yacía en el suelo, cubierta de polvo y destellos de incertidumbre. La imagen del cuerpo retorciéndose se grabó en su mente con una claridad atroz. Era Carlos, y el horror inundó al instante la plaza. «¡No, Carlos!», gritó Jabari, y corrió hacia el cuerpo tendido. Pero a medida que se acercaba, el espectáculo de la escena se tornó más oscuro. Carlos, a medio camino entre la vida y la muerte, levantó una mano hacia su hermano. Su rostro era una mueca de dolor y rencor, y su mirada se intensificó en un momento dramático. «No, no es lo que crees», balbuceó, apenas respirando. «Fue un engaño, un plan que viene de más allá de nosotros». Jabari se detuvo, helado por las palabras fragmentadas. La multitud, ensordecida por la confusión, se convirtió en un maremoto de murmullos inquietos que encadenaron a cada oyente en el horror de lo inesperado. Elena, paralizada en un rincón, intentaba traspasar la realidad con sus lágrimas, pero su mirada reflejaba un terror que crecía con cada segundo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Jabari, cuyas manos temblaban. «¿De qué estás hablando, Carlos? ¿Qué plan?». «Nos estás asustando». En ese instante, el aire se tornó pesado, y la revelación se cernía por encima de ellos como una tormenta oscura. «Nuestra familia no es lo que crees», dijo Carlos con esfuerzo. Cada palabra le costaba.
Nos han estado observando, manipulando nuestra vida desde las sombras. Hay un traidor en nuestro interior. Y la conversación se interrumpió abruptamente. El eco del último susurro, cayendo como una sombra pesada. El viento trajo consigo el aire frío del vacío, haciendo que la piel de Jabari se erizara. Brandon, aturdido por las palabras de Carlos, no pudo evitar pensar en el hilo de su propia identidad. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Quién está detrás de esta locura?, murmuró casi para sí mismo. Antes de que alguna respuesta pudiera emerger de la confusión, un nuevo sonido resonó, más fuerte que el anterior, como una explosión que rompió la barrera del terror en la plaza. Una figura familiar, oculta en el caos, emergió como un espectro proveniente de una pesadilla. Era un viejo conocido, un rostro que había quedado relegado al pasado. Alguien que había jurado regresar solo al caos. Javier, el antiguo amigo de Jabari y Carlos, el que había movido las piezas en la penumbra de sus vidas, apareció con un aire despreocupado. Su sonrisa se extendía como un peligroso secreto. ¿Creían que podían escapar de mí, Ahora veamos cómo se despliega esta trama familiar, exclamó Javier con una mirada que destellaba malicia. La multitud se hizo eco de gasps. Los rostros se tornaron pálidos. La realidad aún se movía más rápido que los pensamientos. El giro era más violento de lo que cualquiera había podido imaginar. Las conexiones se entrelazaban y entrelazaban en un juego oscuro, revelando que el verdadero enemigo no era exterior, sino el que se movía entre ellos. Las vidas que habían llevado, el dolor y las decisiones que las habían marcado, todo estaba mapeado en una complicada red de traiciones y secretos que apenas comenzaban a asomarse. Carlos, eres más importante de lo que crees, continuó Javier, como si conociera los pensamientos más profundos de cada uno. Tu linaje está en peligro, añadió, y la incredulidad dejó a todos en un estado de estupor. Javiari sintió que todo se desmoronaba, las verdades reveladas y las relaciones cambiando como la marea, mientras una pregunta, devastadora en su implicación, emergía en su mente. ¿Qué significado tenía la familia si se construía sobre engaños tan? Mientras la plaza seguía sumida en el caos y la confusión, una sensación helada se apoderó de Jabari. La verdad había llegado a desgarrar su mundo, y el desenlace apenas había comenzado a gestarse. El aire seguía cargado de un silencio denso, y el eco del disparo aún resonaba en las mentes de los presentes. Jabari, paralizado por el terror y la confusión, sintió cómo el mundo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de colores y sonidos distorsionados. Su hermano Carlos yacía en el suelo, y el rostro de su madre Elena se llenaba de un horror indescriptible. La figura de Javier, oscura y amenazante, se erguía entre ellos, tirando de las cuerdas invisibles que mantenían unidas a sus vidas. «Brandon, ¿qué hacemos?», murmuró Jabari, su voz apenas un hilo tembloroso. Pero no había tiempo para respuestas. Un grito desgarrador rasgó la atmósfera. Una mujer del público, entre la multitud, apuntaba con angustia hacia la esquina de la plaza. Todos voltearon, y en un instante que se sintió como una eternidad, las revelaciones comenzaron a desbordarse. «¡Cuidado!», exclamó alguien, justo cuando un destello de luz brilló en la lejanía, emergiendo del caótico horizonte. Un vehículo se lanzaba hacia ellos. Un coche que derrapó y frenó en seco, tan cerca que una nube de polvo se levantó.
ocultando más que revelando. Jabari sintió el aire helarse. Una sensación de inminente desastre lo envolvió. Y justo en ese instante, la puerta del vehículo se abrió de golpe. De ella emergió una figura envuelta en una chaqueta de cuero, el rostro oculto tras una capucha. «Los he encontrado», gritó con una voz que resonaba con una mezcla de poder y rabia. Las miradas se centraron en la nueva llegada. Era Sofía, una antigua aliada de Jabari, a quien él había creído perdida en su caos. Ella, sin embargo, no venía con buenas intenciones. El horror se intensificó cuando desenvainó un arma y apuntó. «Javier, esto se acabó», exclamó, y en un tronar de secciones de verdad, todos los que la rodeaban comprendieron que la traición era tan profunda como la lealtad había sido desafiante. Con una rapidez acentuada, disparó, pero lo que siguió fue un movimiento tan veloz que pareció desdibujar la realidad. Una segunda figura emergió detrás de ella, un bombo de adrenalina tan poderoso que congeló a todos en sus lugares. Era Ricardo, su exnovio, un personaje oscuro del pasado de Jabari, conocido por su conexión con redes peligrosas. «Sofía, no lo hagas», gritó en un intento desesperado, pero el eco de su advertencia apenas tuvo tiempo de aterrizar, pues en un giro inesperado, una explosión retumbó, sacudiendo el suelo bajo los pies de cada uno. El impacto sacó a Jabari de su ensimismamiento. La plaza se convirtió en un batiburrillo de sombras y gritos, el polvo elevándose como fantasmas. Las fuerzas en juego eran ahora más grandes que cualquier rivalidad personal. Un secreto devastador se deslizó al espacio, como una tormenta. Era un antiguo rencor, una conspiración que conectaba a todos de una manera que Jabari nunca había imaginado. «Estamos en medio de una guerra que no iniciamos», dijo Javier, recuperando el equilibrio mientras se limpiaba el polvo de la chaqueta. «Pero esto es más que una lucha, es un legado». Las miradas de la multitud se movían como en un juego de dominó, pasando de un rostro a otro, salpicados por miradas de desconfianza y entendimiento. Brandon, aún tratando de recuperar la claridad, se dio cuenta de que estaba inmerso en una red de traiciones que lo superaba. ¡Qué legado! ¡Qué guerra! Cada paso que hemos dado, cada elección, es parte de un plan más grande que nosotros, continuó Sofía, su voz afilada. Carlos no es solo tu hermano, Jabari. Él es el heredero de una fuerza que no comprende. Y tú, al vivir esta vida, has despertado algo que estaba dormido en las sombras. La revelación fue un golpe. A medida que pulsaban las emociones a su alrededor, Jabari sintió que el suelo se desmoronaba debajo de él, revelando capas de verdad que nunca había imaginado. La conexión con su padre, las decisiones que tomaron en conjunto, el origen de su linaje, todo estaba entrelazado en una trama que nunca había creído real. «No, no puede ser», murmuró Jabari, su mente estallando en desasosiego. Pero el caos apenas comenzaba, y el murmullo de la multitud se convirtió en un grito colectivo de terror. Un nuevo giro se perfilaba ante ellos, una sombra se cernía en la plaza, una conspiración que jamás daría tregua. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué legado estaban dispuestos a enfrentar para afrontar sus dietas del pasado? La pregunta resonó en el aire cargado de incertidumbre, y el destino de cada uno colgaba de un hilo, dispuesto a ser cortado por la verdad. La traición y una guerra que se les presentaba inminente. ¿Serían capaces de desentrañar el laberinto antes?
El aire era un torrente de confusión y terror. Cada rostro en la plaza reflejaba una mezcla de miedo y expectativa. Su atención fija en la figura sombría de Javier, como si la amenaza misma estuviera encarnada en su presencia. Jabari sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la pesada verdad que se deslizaba entre ellos amenazara con hundirlo en la oscuridad. La tensión era palpable, un hilo tenso que podría romperse con cualquier palabra mal elegida. «¿Qué has hecho, Javier?». La voz de Sofía tembló, pero su determinación brillaba. El caos que había estallado en la plaza se sintió repentinamente pequeño, contenido en el estallido de esos 3 simples términos. Jabari, con el corazón en un nudo, sabía que algo crítico estaba a punto de desvelarse. «Lo que debía hacer», contestó Javier. Su sonrisa era una mueca burlona. Con un movimiento súbito, se deslizó entre la multitud, su mirada fija en Jabari. «Nunca debiste despertar lo que hay bajo la superficie. Tú eres un peón en un juego mucho más grande». Brandon, sintiendo la inminente explosión de juicios y verdades, trató de avanzar, pero los murmullos de la multitud lo frenaron. «Déjanos en paz, Javier», ordenó con fuerza. Él también estaba cansado de las sombras que se cernían sobre ellos, pero la risa de Javier resonaba como un eco siniestro. «Paz». La paz llegó a su fin, amigo. Todo esto es solo el comienzo. ¿Sabías que Jabari no es quien dice ser? La explosión de su declaración llenó el aire con un nuevo tipo de miedo. Las miradas de la multitud se volvían hacia Jabari. Ahora la atención hacia él era deslumbrante. «¿Qué dices?», balbuceó, angustiado. El mundo que conocía se tambaleaba, moviéndose entre el caos y su propia identidad, que ahora parecía desvanecerse como un espejismo. Las palabras de Javier estaban llenas de veneno, drenando su confianza con cada sílabo. «Tu linaje va más allá de lo que crees. Eres el hijo no reconocido de alguien que está aquí, entre nosotros. Tu padre no es solo un fantasma. Aún vive en las sombras, manipulando cada movimiento», declaró Javier, como un titiritero que revelaba la soga de cada marioneta. El murmullo de la multitud se convirtió en un grito colectivo de horror. Jabari sintió su mundo desmoronarse. «No, eso no puede ser verdad», exclamó, su voz resonando sobre el clamor alrededor. «No puedo. No puede ser real». «Es más real de lo que puede soportar tu mente», respondió Javier, acercándose como un depredador a su presa. «Tú, Jabari, eres parte de una guerra entre familias, y ahora alguien más ha entrado al juego. Tu madre. Sí, Elena ha estado actuando como tu apoyo, pero su lealtad no es hacia ti. Ella es la verdadera custodia de nuestros secretos». Esa afirmación fue como una bomba que explotó en la mente de Jabari. Las palabras flotaban, terribles e irónicas. «Eres un mentiroso, mi madre». Pero aunque gritó, en el fondo comenzaba a dudar. La mirada turbulenta de Elena, paralizada por el cohubo, lo atormentaba. Todo se volvió un torbellino. Jabari se giró hacia su madre, esperando la negación, el consuelo de saber que era una locura. Pero en su rostro vio una sombra, un remordimiento que se dibujaba como un relieve oculto en su piel. «Mamá, dímelo», imploró, el desespero quebrando su voz. Elena, con los ojos repletos de lágrimas, se acercó lentamente, y un susurro tembló entre ellos. «No tenía otra forma de protegerte». Sin embargo, en un giro inesperado, una explosión del pasado
sacudió nuevamente la plaza. En el caos de la revelación, un rugido de un vehículo interrumpió la escena, y las sirenas aullaron como un lamento lejano. El caos se desató cuando un grupo de hombres armados apareció de la nada, disparando al aire, dispersando a la multitud y poniendo a todos en un estado de pánico. Jabari, paralizado por la revelación y la súbita violencia, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. En ese instante, el horror se tornó tangible. La traición, el linaje, todo parecía una trampa mortal, y cada decisión lo llevaba directamente a un abismo. «¡Vámonos!», gritó Sofía, tirando del brazo de Jabari. La confusión se convirtió en una oleada descontrolada de gritos y cuerpos que corrían en todas direcciones, pero el eco de las palabras de Javier seguía reverberando en su mente. ¿Quién era realmente? La respuesta se ocultaba detrás de una red de engaños que apenas comenzaban a desentrañarse. Mientras se alejaban, una pregunta aplastante se aferraba a su corazón. ¿Podría escapar del legado lleno de mentiras que amenazaba con devorarlos a todos? ¿Y qué más secretos alcanzarían la superficie en esta guerra familiar recién comenzada? El caos envolvía la plaza como un manto de sombras. Jabari, arrastrado por la urgencia, sintió su corazón contraerse ante el impacto del disparo que había reescrito su realidad. Las sirenas resonaban a lo lejos, un lamento de advertencia que indicaba que el tiempo se agota. La multitud, en un frenético intento de huida, se agolpaba en un torbellino de miedo, convirtiendo el aire en una mezcla de gritos y polvo que chorreaba a sus pulmones. «¡Rápido, vamos!», Sofía lo instó, tirando de su brazo hacia la salida, pero Jabari se resistía. Las palabras de Javier aún retumbaban en su mente, como un eco persistente que no lo dejaba avanzar. La confusión lo invadía, y no sabía si debía seguir a Sofía o enfrentar esa nueva verdad que lo perseguía. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, y el futuro se tornaba incierto. Se detuvo un instante, la mirada fija en su madre. «Mamá, ¿es cierto? ¿Es verdad lo que dijo Javier?». La voz de Javier tembló con el peso de la duda. Elena, con lágrimas asomando a sus ojos, le dio la espalda, incapaz de enfrentar las consecuencias de su silencio. «No es el momento, Javier», dijo, y esas palabras resonaron en él como un disparo. Pero el instante de desesperación se desvaneció cuando un trueno rompió el aire. A su alrededor, la multitud en pánico sintió la sacudida y levantó la mirada, buscando una señal entre el caos. Y entonces, en un giro de los acontecimientos, una figura oscura apareció entre las sombras de la plaza. Su chaqueta de cuero brillante bajo el resplandor de una luz intermitente. Era un hombre, de cuya identidad Jabari apenas lograba distinguirse, pero el peso de su presencia era innegable. «¡Alto!», gritó el extraño, su voz envuelta en un tono autoritario que hizo que todos se detuvieran. La multitud, en su desesperación, les otorgó un momento de paz. Brandon, sorprendido por esta nueva llegada, se percató primero que no era un simple observador. «¿Quién eres?», preguntó con desconfianza, pero la figura avanzó, imperturbable, rompiendo el silencio tenso. Fue entonces que le retiró la capucha y reveló un rostro conocido, uno que había sido un recuerdo distante en el fondo de su mente. «Félix», murmuró Jabari,
El nombre brotó como un susurro. Era su padre, aquel cuya pérdida siempre había marcado su vida. La revelación fue una puñalada en el estómago. Su mundo crujió nuevamente. «¡Tú! ¡No puede ser!». La incredulidad nubló su mente. «Hola, hijo», Félix dijo con una voz profunda, cada palabra trayendo consigo una tormenta de emociones. No tenía otra opción que volver. «¡Eres un traidor!», estalló Carlos, todavía en el suelo, incapaz de arrastrarse hacia ellos. La rabia en sus ojos ardía como fuego. «Que te creía muerto. Tú nos dejaste en el caos». Félix esbozó una sonrisa amarga. «Lo hice por tu propio bien. Necesitábamos desmantelar lo que se estaba formando. Un legado de traición que se ha destilado en nuestra sangre. Y no quería que tú, Jabari, te convirtieras en parte de esto». «¿Qué significa eso?». La voz de Jabari se rompió. La confusión se hizo más intensa mientras todo lo que había creído sobre su identidad se desmoronaba. «¿Qué legado? ¿Por qué has estado asociado con este desastre?». La voz temblorosa dejaba en claro que la historia de su familia era una maraña que apenas empezaba a desenredarse. «Porque tu madre no es quien crees que es», intervino de repente Javier, mientras sus ojos brillaban con una risa sádica. «Ella es parte de la conspiración, y todo este tiempo ha sido la archienemiga de la familia que juró proteger. Jabari, jamás podrán escapar de lo que son». Las palabras atravesaron el aire como una flecha, y los ojos de todos se giraron hacia Elena. Su rostro era un lienzo de horror y verdad reprimida. «No, eso no es», trató de protestar, pero la mirada de desconfianza de su hijo la atravesó como un cuchillo, quebrando las barreras que había mantenido por tanto tiempo. «Entonces, ¿cuál es la verdad?», pregunta constante en el aire. Jabari sintió que su realidad se deshacía en cada segundo. «¿Por qué no lo dijiste antes?». El silencio se hizo pesado en la plaza. Un silencio que ardía con la revelación de secretos devastadores y promesas rotas. Esta vez no solo se enfrentaban a una verdad oculta, se encontraban en medio de una guerra familiar que sobrepasaba los límites de su entendimiento. Las decisiones de su madre, la vida de su padre, la pasado que habían intentado ocultar emergían como sombras danzantes, y un pánico gélido le recorrió la espalda. «Padre, responda. ¿Qué estás haciendo aquí, realmente?». La voz de Jabari resonó en la multitud, cada sílaba cargada de una mezcla de ira y temor. Y entre la tensión, un nuevo sonido reverberó en el aire, un rugido de motor que ascendía en el horizonte. Un vehículo negro se acercaba, los rostros se tornaron pálidos y el miedo se adueñó de la plaza nuevamente. Justo cuando la desesperanza alcanzó su punto más crítico, el sueño quebrado de Jabari se materializó, revelando que el enfrentamiento apenas comenzaba. El rugido del motor acercándose reverberó en los corazones de quienes estaban presentes, como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante la llegada de la verdad. Jabari sintió que la tensión colgaba en el aire, tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La multitud retrocedió. Cada persona se convirtió en un espectador aterrorizado, sintiendo el peligro agazapado en cada rincón. De repente, el vehículo negro frenó en seco, levantando una nube de polvo que oscureció aún más la escena. La puerta se abrió de golpe y Alins. Era Valeria, la antigua confidente de Elena, que había desaparecido misteriosamente años atrás, cuya ausencia había sido un vacío palpable en sus vidas. «¡Jabari, corre!», gritó Valeria.
su voz urgente atravesando el caos. El miedo iluminó su rostro, pero sus ojos ardían con una intensidad que transmitía un mensaje claro. Algo estaba terriblemente mal. Hay que irnos, ya no hay tiempo. El corazón de Jabari golpeó en su pecho, pero antes de poder reaccionar, Valeria se abalanzó hacia él, colocando una mano en su hombro. Tu madre ha estado jugando un juego peligroso. No es quien crees que es. Necesitas saberlo. Las palabras salieron de sus labios llenas de agonía y desesperación, como si cada sílaba pesara una eternidad. ¿Qué? Jabari fue incapaz de procesar el torrente de información, pero la realidad se agolpaba en su mente. Cada revelación caía como una gota de agua en un estanque, creando ondas de inquietud en su interior. La mirada de Elena, que buscaba entre la multitud, ahora era una cadena de desconfianza e incomprensión. Tu madre tiene secretos, Jabari, continuó Valeria, cada palabra empujando a la familia más cerca del abismo. Ella se ha mantenido oculta porque su vida está atada a una organización que manipula todo a su alrededor. No solo eres parte de un linaje, sino de una familia que ha estado operando en la oscuridad durante años. Los que han estado detrás de ti no son quienes crees. El silencio fue ensordecedor, y la verdad comenzó a deslizarse en sus mentes como un veneno. Jabari se giró hacia Elena, buscando una respuesta, una disculpa, cualquier cosa que pudiera explicar su ausencia. Pero su madre solo parecía más distante, como si un manto de vergüenza la envolviera. «¡Mamá!», gritó, desesperado. «¡Dímelo! ¿Qué me ocultan?». La multitud retrocedió. Unos murmuraban, otros contenían la respiración. El horror se mezclaba con la incredulidad. Las palabras de Valeria pesaban como un ladrillo en el corazón de todos. Entonces el aire se cortó de nuevo con un grito desgarrador. «Elena, no estás sola». Una voz conocida estalló desde el fondo de la plaza. Era Lucas, un viejo amigo de la familia. Todos giraron sus miradas hacia él mientras se apresuraba hacia el centro, la urgencia dibujada en su rostro. «Tú lo sabes, lo has sabido todo este tiempo. No te escondas». El rostro de Elena se tornó pálido, y Jabari sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Lucas avanzó, sus ojos fijos en Elena, como si fueran puentes hacia un abismo compartido. «Lo que estás haciendo pone en peligro a todos. La organización no te dejará ir». «¿Qué más planeas hacer, Elena?». «¿Qué dices?». La incredulidad se alzó nuevamente en la voz de Jabari, mientras sus instintos luchaban por aferrarse a una razón en medio del caos. Todo lo que creía estaba en juego, así como la misma identidad de su madre. Pero antes de que pudieran profundizar en la conversación, hubo un estallido ensordecedor, y las luces de un dron emergieron en el cielo, sacudiendo la plaza y bañando a todos en un resplandor inquietante. Desde el aire, una proyección cobró vida, desplegando un video en el que una figura encapuchada se alzaba como el orador de un oscuro juramento. «Esto es solo el inicio. La verdad se revelará», resonó la voz distorsionada, mientras los rostros se volvían pálidos. Las palabras eran un susurro ominoso, y cada letra parecía llevar el peso de un secreto enterrado. «No, no puede ser», gritaron varias voces. La pantalla mostró imágenes de nuestro pasado, secretos, traiciones, una red más profunda de lo que jamás imaginaron. «Elena, tú sabías todo», gritó Jabari desesperado. El vínculo entre ellos ahora, al borde de un precipicio,
inquebrantable. Valeria lo observó, incapaz de contener la creciente inquietud. «Aguarda», repitió Valeria, la angustia en su voz. Las revelaciones podían devastar lo que quedaba de su familia. El rostro de Elena se contorsionó entre el dolor y el remordimiento. «Lo hice para protegerte», murmuró, antes de que el dron lanzara un explosivo a sus pies. La plaza estalló en caos. El aire se llenó de humo y la humanidad se desvaneció. Mientras el tiempo se extendía en un horror tangible, la única cosa clara fue el eco de una verdad devastadora. ¿Cuánto más habían estado dispuestos a sacrificar para ocultar una historia que ahora no solo ponía en peligro la vida de Jabari, sino toda su existencia? Las sombras comenzaron a moverse, transformándose en algo irreconocible, y el destino de cada uno se aproximaba rápidamente a una encrucijada oscura, dejando a la multitud asfixiada en el eco de preguntas sin respuestas. El caos susurraba a su alrededor, mientras el humo del explosivo se dispersaba lentamente, creando un ambiente tenso y gris que oscurecía la escena. Jabari, su mente aún confusa por la revelación de Valeria y la impactante aparición de su padre, Félix, apenas podía pensar. La confusión en su pecho se transformó en un torbellino de emociones. El pánico, ahora palpable, había invadido a todos. Las personas corrían en todas direcciones, gritos de terror llenando el aire como un eco incesante. Jabari se sintió perdido entre la multitud, y cada rostro que pasaba era un recordatorio de lo que ya no podía ignorar. Su vida no era lo que había creído. Valeria lo sostuvo firmemente del brazo, guiándolo hacia la salida, pero su mirada seguía fija en Elena, su madre, quien ahora se encontraba inmóvil, atrapada entre el horror y la culpa. «No puedo dejarla», musitó Jabari, forzando las palabras a salir de su garganta. La determinación en su voz era firme, aunque su corazón palpitaba con miedo. «Jabari, es peligroso. Necesitamos irnos», Valeria insistió. Su voz temblaba mientras continuaba mirando el caos. «No, ella necesita saber la verdad, como yo». La convicción lo empujó hacia adelante. En ese momento, la figura de su madre estaba más allá del miedo. Era la mujer que había luchado por él, que lo había amado incluso en sus silencios. Así que se acercó a ella. «Mamá», dijo Jabari, los ojos brillando con lágrimas, «¿es verdad todo lo que dijo Javier? ¿Nos has estado ocultando quién eres de verdad?» El rostro de Elena se tornó pálido, y en sus ojos se reflejó el dolor de años. Con un susurro que parecía salir de lo más profundo de su ser, respondió: «Lo hice para protegerte, Jabari. No quería que cargaras con el peso de nuestra historia, pero ahora…» La voz le tembló. «La verdad ya no se puede ocultar». Jabari se sintió dividido. Las palabras pesadas aunadas a las miradas de los demás lo rodeaban. «No sé si podré entenderlo todo», admitió, «pero necesito que sepas que estoy aquí. Para ti». Elena finalmente rompió en llanto, el peso de la culpa desbordándose mientras Jabari la abrazaba. Esa conexión lo liberó, aunque el caos a su alrededor aún estallaba con furia. «Mamá, vámonos ahora», gritó en un impulso, entendiendo que el tiempo apremiaba. Con Valeria a su lado, él y Elena se adentraron hacia la multitud, con la esperanza de escapar. Y fue entonces cuando de repente el cielo empezó a iluminarse con luces brillantes, como si una lluvia de estrellas hubiera descendido. El dron continuaba zumbando, pero el aire se tornó en algo diferente. El lugar, antes cargado de miedo,
ahora vibraba con una energía renovada. «Esto no ha terminado», fue el grito resonante de Javier, mientras las sombras caían sobre él. Pero Jabari, apoyando a su madre, ya no le prestó atención. El momento ya no era de desconsuelo, sino de unidad, hasta que finalmente se lograron abrir paso entre la multitud. Finalmente, lograron salir de la plaza, y el aire fresco les dio la bienvenida. Una sensación de libertad fluyó entre ellos. «Estamos juntos al final», dijo Jabari, su voz más fuerte que nunca. Ella asintió, sintiendo el calor de su amor. Caminando por las calles, con el caos aún presente a lo lejos, Jabari sintió que las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. Habían enfrentado la verdad, y aunque la batalla podría no haber terminado, estaban dispuestos a afrontarla juntos. Pero esa noche, entre el murmullo de la ciudad y el calor de sus manos entrelazadas, una pregunta flotó en el aire. ¿Cuál sería su siguiente paso ante lo desconocido que aún acechaba? Epílogo. En algún lugar, una susurrante voz se alzaba desde las sombras, listando los secretos aún por descubrir. Llegado hasta aquí, tenemos que hablar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las historias que vendrán. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y mantener este contenido vivo. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocerlo. No esperes ni un segundo más, porque solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar al canal con estas acciones. Vamos a hacerlo.